Nunca pensé que un nombre pudiera doler tanto. Emma. Lo repetí en silencio mientras la camilla avanzaba por el pasillo frío del Hospital San Javier. Con ese olor mezclado de desinfectante y metal que se me quedó pegado al alma. La doctora Karina Beltrán había sido clara, paciente, casi maternal cuando me explicó lo ocurrido. Fue un desprendimiento placentario, Regina. No fue culpa de nadie, me dijo mientras me tomaba la mano con suavidad, como si temiera que me rompiera en 1000 pedazos. Pero Mauricio no quiso escuchar nada. Permaneció rígido contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Como si la tragedia fuera una inconveniencia más en su apretada agenda. Cuando salí del hospital, el viento de madrugada me golpeó con una frialdad que no pertenecía a Guadalajara. Caminé hacia el coche en silencio, sintiendo el vacío en mi vientre como un hueco que respiraba por sí solo. No lloré. No podía. Era como si todo dentro de mí hubiese quedado suspendido, detenido en el momento exacto en que escuché el monitor dejar de marcar el latido de Emma. Mauricio no me preguntó cómo me sentía. No preguntó nada. Solo subió al coche y encendió el aire acondicionado tan fuerte que mis huesos empezaron a temblar. El trayecto a casa en Providencia fue una línea recta de silencio, la misma rectitud fría que siempre lo había definido. Al llegar, me dejé caer en el sofá blanco de la sala, ese que él presumía ante sus colegas como si fuera una pieza de museo. La tela italiana, impecable y arrogante. Absorbió el primer manchón oscuro antes de que yo pudiera reaccionar. Sentí el calor de la sangre extendiéndose debajo de mí. Avanzando como un recordatorio cruel de lo que acababa de perder. Fue entonces cuando lo vi. Mauricio observaba la mancha crecer con una expresión que no supe interpretar al principio. No era dolor. No era pena. Era alivio. Un destello fugaz, casi imperceptible. Pero lo suficientemente real para helarme la piel. Esto pasó porque no sabes controlarte, murmuró finalmente con esa voz baja que siempre precedía a sus estallidos. Caminó hacia mí despacio, como si midiera cada paso para no ensuciar sus zapatos. Con tus celos, con tu obsesión con Paula. ¿Qué esperabas que ocurriera? Sentí como algo dentro de mí se partía. No fue mi culpa, susurré, sabiendo que esas palabras no le importarían. Su respiración cambió. La mandíbula se le tensó. Claro que lo fue. Dio un golpe seco en la mesa de centro, haciéndome brincar. Siempre has sido un problema, Regina. Y ahora, su mirada descendió hacia la mancha roja extendiéndose sobre la tela blanca. Ahora por fin se acabó este circo. Me quedé inmóvil. Incapaz de decidir si me dolía más el cuerpo o la frialdad en su voz. No había espacio para mi duelo. Ni para mi miedo. Ni para Emma. Fue en ese instante, mientras trataba de contener un sollozo que me rasgaba la garganta, que se escucharon golpes fuertes en la puerta. 3. Luego 2 más. Reconocí ese ritmo. Sentí como mi estómago se contraía. Mauricio ni siquiera volteó a verme. Abre, ordenó. Y entonces escuché la voz que menos necesitaba en ese momento. Regina, dijo doña Hortensia Bravo desde el otro lado. Tenemos que hablar. No habían pasado ni 30 segundos desde que Mauricio terminó de gritarme cuando escuché el inconfundible sonido de una llave entrando en la cerradura. Nadie más tenía copia. Solo una persona se sentía con el derecho de cruzar nuestra puerta sin tocar, doña Hortensia, su madre. Entró con ese paso altivo que usaba cuando quería anunciar que venía a poner orden. Aunque el orden que ella defendía siempre era el que la beneficiaba a ella y a su hijo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó primero. Pero ni siquiera esperó respuesta antes de clavar sus ojos en mí. Los recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en la bata del hospital, en las manchas frescas de sangre. En mi respiración entrecortada, y aún así su voz salió como un látigo. Siempre estuviste celosa de Paula. Siempre. Me quedé helada. Estaba sangrando, mareada. Con el cuerpo temblando por el dolor y la pérdida, y aún así ellos insistían en inventar un motivo que justificara su crueldad. Quise levantarme porque necesitaba ir al baño antes de desmayarme, pero apenas apoyé las manos en el sofá para incorporarme, Hortensia me sujetó con fuerza por los hombros.
Sus dedos se clavaron en los moretones que ya traía del hospital, y un grito silencioso se me quedó atorado en la garganta. No te muevas, ordenó. Como si yo representara algún peligro. Mira nada más lo que has provocado con tus celos. Pobrecito de mi hijo. Mauricio, que hasta ese momento había permanecido de pie respirando como toro embravecido, dio un paso hacia mí. Apenas pude girar la cabeza cuando su zapato me golpeó directamente en las costillas. El dolor fue tan agudo que pensé que me había partido en dos. Solté un gemido que ni siquiera sonó humano. Intenté proteger mi abdomen vacío con los brazos, pero la fuerza me abandonó. Mauricio abrió su maletín con movimientos precisos, fríos, calculados, ya lo tenía listo desde hace semanas. Un sobre manila cayó frente a mí sobre la mesa, deslizándose hasta detenerse junto a una gota de mi propia sangre. Papeles de divorcio, anunció con una calma escalofriante. Para cuando finalmente mostraras quién eres de verdad. Yo no podía ni hablar. Apenas podía respirar. Mi visión empezaba a nublarse. Llévate solo lo que trajiste, añadió Hortensia con ese tono que usaba para expulsar empleadas domésticas que no le gustaban. Para ella, yo no era más que eso, una intrusa indigna de su apellido. La hemorragia empeoró. Sentí como la compresa hospitalaria cedía por completo. Un mareo intenso me obligó a cerrar los ojos. Si me desmayaba ahí mismo, ellos no iban a ayudarme. Lo sabía. Con una torpeza que me avergonzaría recordar después, estiré la mano hasta alcanzar mi bolso. Apenas podía sostenerlo. Mis piernas temblaban tanto que dudé que me llevaran siquiera a la puerta. Aún así, avancé. Pasé junto a ellos sin que ninguno se moviera para detener la agresión que ellos mismos habían provocado. El mármol frío del pasillo me recibió con una bofetada helada en mis pies descalzos. Cuando el elevador se abrió, vi mi reflejo en las puertas metálicas, pálida, doblada, ensangrentada, y completamente sola. Pero ese sería solo el comienzo. El elevador se cerró detrás de mí con un sonido seco. Como si el edificio entero me estuviera diciendo que no volviera jamás. Me apoyé en la pared metálica y mi reflejo apareció frente a mí, distorsionado por la luz tenue. La sangre había traspasado la bata por completo. Parecía un personaje sacado de una pesadilla, pálida, encorvada, con manchas oscuras que se extendían como un mapa del horror por mi cuerpo. Quise llorar, pero ni eso pude. El elevador descendía lento, demasiado lento. Como si me obligara a mirar mi propio rostro una y otra vez. En cada respiración sentía un pinchazo en las costillas donde Mauricio me había pateado. Me pregunté en qué momento el hombre que un día me prometió cuidar de mí, había decidido convertir mi dolor en un argumento para justificar su crueldad. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el guardia nocturno levantó la vista. Se llamaba Javier, y solía saludarme con amabilidad cuando salía a correr por las mañanas. Pero esa noche, al verme tambalearme hacia él, desvió la mirada deliberadamente. Ni una palabra. Ni un «¿Está bien, señora?» Nada. Entendí al instante, Mauricio era cliente VIP. Uno de esos residentes que daban propinas generosas en Navidad y se quejaban cuando alguien estacionaba un coche fuera de su lugar. Yo era, lo contrario, el escándalo. La esposa problemática, la mujer que debía desaparecer. Crucé el lobby descalza. El frío del mármol se extendió por mis piernas como un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar. La puerta automática se abrió y la noche de Guadalajara me golpeó de lleno, un viento helado que atravesó la delgada bata del hospital. Mis dientes empezaron a castañear. Abracé mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo inútil. Intenté detener taxis. 3 pasaron sin mirarme. Uno aceleró cuando vio la sangre. Otro negó con la cabeza desde lejos. Por un momento pensé que iba a morir ahí mismo, sentada en una banqueta, desangrándome en el silencio de la madrugada. Pero finalmente un taxi amarillo se detuvo. El conductor abrió la ventanilla apenas unos centímetros, evaluándome con una mezcla de sorpresa y compasión. No me preguntó nada. Simplemente tomó una cobija del asiento trasero y me la extendió. Para que no se me enfríe, jefa, murmuró. Me subí con esfuerzo.
El asiento estaba helado. Pero la cobija olía a cigarro y a humanidad, y eso en ese instante fue suficiente para no quebrarme del todo. No hablamos en todo el trayecto. Él respetó mi silencio, yo agradecí su discreción. Le di la dirección de mis padres en Coyoacán, CDMX. Un viaje larguísimo, imposible a esas horas. Pero yo repetía la dirección como si fuera un mantra. Tenía que llegar. Tenía que sobrevivir, aunque no entendiera para qué. Cuando al fin el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres, el cielo comenzaba a aclarar. Toqué el timbre con un dedo tembloroso. Escuché pasos apresurados al otro lado de la puerta. Y cuando la puerta se abrió, mi cuerpo se derrumbó por completo. Como si hubiera estado esperando ese instante para desmoronarse sin resistencia. Todo se volvió negro. Desperté en mi antigua cama en Coyoacán sin recordar cómo había llegado ahí. Mis padres me lo contaron después, que abrí la puerta apenas unos centímetros antes de desplomarme en sus brazos, que mi madre gritó pidiendo una ambulancia. Que pasé 2 días en observación mientras regulaban la hemorragia y documentaban los moretones. Yo solo recordaba flashes, luces blancas, voces lejanas. El olor a desinfectante que me revolvía el estómago. Volver a vivir con mis padres a los 30 años fue una humillación silenciosa, y al mismo tiempo una salvación. Me dejaron su estudio para que yo durmiera ahí. Quitaron incluso las cortinas blancas, porque ya no toleraba ese color. Cada sombra blanca me transportaba de inmediato al sofá de Providencia, a la sangre extendiéndose, a la mirada de Mauricio que parecía aliviado por mi pérdida. Las primeras semanas fueron un infierno. Pesadillas. Todas las noches, Mauricio pateándome otra vez, Hortensia sosteniéndome por los hombros, el elevador descendiendo sin fin mientras la sangre me cubría los pies. Me despertaba jadeando, empapada en sudor frío. Dormir se volvió un terreno minado. Y cuando lograba cerrar los ojos, los abría minutos después con una crisis de pánico. Mi madre venía corriendo cada vez que me oía llorar, mi padre dejaba tazas de té en la puerta sin decir palabra. Su silencio era un abrazo. Los lunes y jueves asistía a psicoterapia. Mi terapeuta, la psicóloga Miriam Sandoval, fue la primera persona que puso nombres a mi infierno: gaslighting, abuso emocional. Manipulación, trauma complejo. La primera vez que escuché "esto no fue tu culpa", rompí en llanto. Llevaba meses convencida de que algo en mí había provocado todo. Que mi dolor había sido un castigo por no ser suficiente. Pero Miriam repetía con una paciencia feroz: lo que viviste no fue una pelea matrimonial, fue violencia. Y sobreviviste. Aún así, reconstruirme no fue inmediato. Había días en que no podía salir de la cama. Otros en los que el simple sonido de una voz masculina me hacía temblar. El color blanco seguía siendo un detonante. Mis padres repintaron el cuarto de lavanda suave. Un tono que no me evocaba hospitales ni sangre. Poco a poco empecé a crear rituales diminutos para regresar al mundo, escribir 3 líneas en un cuaderno cada mañana. Caminar alrededor del Parque Centenario, comprar flores baratas de puestos callejeros, respirar profundamente cada vez que un pensamiento intruso regresaba. A veces colapsaba en mitad de la calle. A veces avanzaba 5 pasos y retrocedía 10. Miriam decía que la recuperación no era lineal. Que habría días de claridad y días de oscuridad, y que ambos eran parte del mismo camino. 14 meses después, por primera vez, dormí una noche completa sin despertarme gritando. Me levanté con la sensación extraña de haber flotado en silencio, sin monstruos persiguiéndome. Esa misma semana, un sábado cualquiera. Decidí acompañar a mi madre al mercado orgánico de los sábados en Coyoacán. Nada especial, nada planeado. Solo un paseo. Un paso más fuera de mi guarida. Y ahí, entre puestos de fruta y olor a pan recién horneado, empezaría la siguiente parte de mi vida. El mercado orgánico de Coyoacán siempre olía a pan recién horneado y a mandarinas. Ese sábado, después de 14 meses de terapia, pensé que sería una buena idea volver a caminar entre gente real, entre colores, entre voces que no me recordaran el pasado. Me equivoqué a la mitad del recorrido. El hombro donde Hortensia me sujetó aquella noche seguía doliendo.
Y cuando intenté estirarme para tomar una bolsa de manzanas en el estante más alto, un pinchazo me obligó a detenerme. Fue entonces cuando escuché una voz suave a mi lado: «Permíteme, te alcanzo esa». Me giré un poco sobresaltada. Frente a mí estaba un hombre de mirada cálida. Dedos manchados de pintura y una camisa de lino que olía a madera recién lijada. No sé por qué, pero su presencia no me asustó. Tenía una tranquilidad que parecía envolverlo. «Gracias», murmuré, tomando la bolsa que me extendía con un gesto casi ceremonial. «Son Honey Crisp», dijo sonriendo. «Las mejores. Si te gustan dulces pero con un toque ácido». Asentí sin saber por qué me sentía cómoda respondiéndole. Así conocí a Iván Castellanos, restaurador de muebles. Descubrí eso porque cada sábado coincidíamos, o quizá él también buscaba coincidencias, pero nunca presionó nada. Hablábamos poco, que si cambiaron la temporada de peras. Que si el pan de romero estaba más esponjoso esta vez, que si la lluvia iba a arruinar las ventas del día. Pero su presencia era segura. Silenciosamente segura. Nunca me preguntó por qué me tocaba el hombro con cuidado, ni por qué a veces me tensaba ante un ruido fuerte. Solo existía ahí, a mi ritmo. Después de 5 sábados, reuní valor y solté una frase que me sorprendió incluso a mí: «¿Te gustaría tomar un café, en un lugar con sillas de verdad?» Él sonrió. Como si llevara semanas esperando que yo diera ese paso. «Me encantaría». Nuestra primera cita duró 4 horas. Hablamos de viajes, de colores, de libros. Él me contó cómo encontraba sillas viejas en bodegas y las devolvía a la vida con aceite de linaza. Yo hablé de diseño gráfico por primera vez sin sentir que eso pertenecía a otra existencia. La segunda cita fue en una cafetería escondida detrás de una librería. Iván llegó con un regalo pequeño, una suculenta en una maceta pintada a mano. «Es para tu ventana», dijo. «Son difíciles de matar, eso ayuda». Me reí. No recordaba la última vez que había reído así, sin miedo a sonar rota. La tercera cita fue la más silenciosa, y la más importante. Caminábamos por el Parque Centenario cuando él dijo sin mirarme: «Si algún día quieres hablar de lo que te pasó, estoy aquí. Y si no, también». Me detuve. Sentí el peso de su gentileza abriéndome una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. «Hubo un hombre», dije finalmente. «Mi esposo. Me hizo daño. Cuando ya estaba rota». Iván no interrumpió. No hizo preguntas. Solo escuchó. Y en ese silencio, algo dentro de mí, algo que creí muerto, respiró de nuevo. Durante semanas. Nos seguimos viendo sin expectativas, sin presiones. Era como aprender a caminar otra vez paso a paso. Y entonces, un jueves por la mañana, en mi baño, mirando un palito blanco con 2 líneas rosadas, el mundo volvió a detenerse. Pero esta vez, no por miedo. Las 2 líneas rosadas aparecieron tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de convencerme de que era imposible. Me quedé sentada en el borde de la bañera, con el test aún temblando entre mis dedos. El pánico me golpeó primero, brutal, instintivo. Una oleada fría que me subió por la espalda y me dejó sin aire. No podía ser. No otra vez. No después de todo lo que había perdido. Sentí como mi cuerpo recordaba sin permiso, la sangre, la bata del hospital. El sofá blanco en Providencia, el pie de Mauricio hundiéndose en mis costillas. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar. No sabía si del miedo, del recuerdo o de la posibilidad de volver a amar algo tan frágil. Iván llegó corriendo cuando oyó el golpe de la tapa del botiquín caer al suelo. No preguntó nada. Simplemente se sentó a mi lado, en el piso frío del baño, como si ese fuera el lugar natural para estar. «Estoy embarazada», susurré mostrando el test. Él lo miró, luego me miró a mí. No había sorpresa. No había juicio. Solo una calma profunda, como un abrazo que todavía no se daba. «Pues entonces», dijo con voz suave, «lo vamos a vivir juntos. Paso a paso. A tu ritmo. Sin miedo». Me apoyé en su hombro mientras mi respiración volvía lentamente a la normalidad. Era la primera vez que un hombre no reaccionaba con presión, ni con enojo.
Ni con expectativas ajenas. Solo con presencia. Desde esa misma semana, la doctora Karina Beltrán me recibió como si fuera un caso de oro. Revisiones constantes. Ultrasonidos más frecuentes, análisis detallados. Su voz tranquila me sostenía: todo está perfecto, Regina. Tu cuerpo está respondiendo muy bien. Aún así, cada cita era una batalla interna. Cada latido del monitor fetal me hacía contener la respiración hasta que escuchaba ese sonido rítmico que parecía un tambor chiquito, firme. Asegurándome que esta vez era distinto. Iván creó un ritual nocturno: leerle al vientre. A veces cuentos infantiles, a veces poesía, y cuando se quedaba sin ideas, abría National Geographic y narraba artículos sobre desiertos, ballenas azules o ruinas escondidas en Chiapas. Su voz llenaba el cuarto como una especie de red protectora. Para que conozca el mundo antes de verlo, decía riéndose bajito. Cuando llegó el día del parto, amanecía en Guadalajara. Hacía frío, de ese frío seco que se siente limpio. Como una página nueva. Iván tomó mi mano durante cada contracción, repitiendo que estaba conmigo, que no pasaba nada, que yo era más fuerte de lo que creía. No hubo gritos de coraje. No hubo silencio tenso. No hubo miedo que viniera de afuera. Solo esfuerzo y amor. Noah nació a las 6:47 de la mañana sano. Rosado. Chillando con una fuerza que me arrancó una risa inesperada entre lágrimas. Cuando lo pusieron sobre mi pecho entendí algo inmediato: este amor no dolía. Este amor no me rompía. Este amor tenía el olor tibio de la vida recién estrenada. Iván lloró sin esconderse. Yo le acaricié el cabello, todavía aturdida de felicidad. Y así empezó nuestra nueva historia. Transición: Noah creciendo, descubriendo el mundo, y corriendo con sus pasitos torpes por los senderos verdes de Los Colomos. Los Colomos siempre había sido mi refugio. Sombra fresca, senderos silenciosos, el murmullo del agua entre los árboles. Ese martes por la tarde Noah, ya de 15 meses, estaba absolutamente fascinado con las palomas. Caminaba tambaleándose, todavía con esa torpeza adorable de los niños que recién descubren sus piernas, ofreciendo migas de pan con la solemnidad de quien entrega tesoros. Po, decía señalando a una paloma particularmente atrevida. Sí, amor, es una paloma, respondí sonriendo mientras hojeaba un libro que en realidad no estaba leyendo. El aire era tranquilo, demasiado tranquilo en retrospectiva. A veces la vida hace silencio justo antes de romperse. Levanté la vista para buscar a Noah, un reflejo natural, y entonces lo vi. Mauricio. Parado a unos 30 metros, junto al jardín japonés, vestido como siempre, impecable. Perfectamente peinado, con esa expresión de superioridad que creía irresistible. Pero lo que más me congeló no fue él. Fue la mujer a su lado. Su nueva prometida. Alta, elegante. Con un vestido crema imposible de mantener limpio en un parque lleno de tierra. Sonreía a algo en su celular, completamente ajena al terremoto emocional que acababa de desatar. Mauricio, en cambio, se quedó petrificado. Su boca se abrió apenas, como si el oxígeno se le hubiera ido. Sus ojos viajaron primero hacia mí, y luego hacia Noah. Lo vi. Vi el momento exacto en el que su mente empezó a girar como una calculadora vieja: meses. Fechas. Cronologías. La posibilidad imposible que él mismo estaba fabricando. Noah, ajeno a todo, eligió ese instante para voltear hacia mí y correr, más bien, tropezar con una ramita en la mano. Mamá, dijo con esa vocecita dulce que me derretía siempre. Mauricio tragó saliva. Yo sentí como mi corazón se desbocaba, golpeando mi pecho como si quisiera escapar. De pronto, el parque se hizo pequeño, las voces se apagaron, el viento se detuvo. Era la misma sensación que tuve aquella noche del elevador, un temblor interno que anunciaba peligro. Respiré hondo. Me incliné y cargué a Noah, acomodándolo en mi cadera. Él apoyó la cabecita en mi hombro sin preocuparse por nada del caos emocional alrededor. Y sin acelerar el paso, sin correr, sin huir, me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento. Natural. Serena. Fingiendo una tranquilidad que no tenía.
No escuché pasos siguiéndome. Tampoco escuché su voz. Pero sentí su mirada clavada en mi espalda hasta que desaparecí entre los árboles. Todo el camino de regreso a casa mis manos temblaron en el volante. Noah dormía en su sillita, ajeno al hecho de que acabábamos de reabrir una puerta que yo creí cerrada para siempre. Esa noche, mientras terminaba de acostarlo, mi celular vibró. Un número que conocía de memoria. Un mensaje de 4 palabras: ¿es mi hijo? Me quedé mirándolo unos segundos, un asco frío subiéndome por la garganta. Era increíble cómo él siempre lograba convertir mis momentos de paz en amenazas veladas. Bloqueé el número sin responder. Respiré hondo. Me quedé un momento en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Noah. Y pensé, él ya empezó a hacer preguntas. Y cuando Mauricio empieza a mover las aguas, los murmullos nunca tardan en llegar. Transición, los rumores empiezan a correr y con ellos el desmoronamiento de la historia que Mauricio había inventado durante 2 años. 3 días después del encuentro en Los Colomos, mientras preparaba la cena y Noah jugaba golpeando 2 cucharas como si dirigiera una orquesta. Mi celular sonó con un número que no tenía registrado. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo, quizás un presentimiento, me hizo contestar. «Regina», dijo una voz conocida. Cálida, firme. «Sí, ¿quién habla?» «Soy doña Mireia Fuentes. Tu vecina en Providencia». «Bueno, tú es vecina». Sentí un nudo inmediato en la garganta. Ella siempre había sido amable conmigo, una de las pocas en aquel edificio que me sonreía sin soberbia. «Necesito hablar contigo, mija», continuó. Con una seriedad que me erizó la piel. «Mauricio estuvo aquí. Preguntando cosas, sobre esa noche». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué cosas?», logré preguntar. Quería saber si alguien vio algo. Si había salido en un ataque, dijo la palabra con un tono cargado de incredulidad, y si había cámaras que confirmaran su historia. Me apoyé en la encimera porque sentí que las piernas me flaqueaban. Claro. Mauricio estaba intentando reconstruir su narrativa ahora que había visto a Noah. Doña Mireia hizo una pausa. Luego bajó la voz. «Mira, Regina, no sé por qué, pero algo en mí me hizo revisar mis archivos. Yo tenía mi ring funcionando esa madrugada. Yo dejé de respirar. Y lo revisé todo, mija. Todo». Podía escuchar el sonido de papeles moviéndose, como si preparara algo del otro lado del teléfono. «Te vi. Vi cuando saliste del elevador. Sangrando. Tambaleándote. Vi cómo le pediste ayuda al guardia y él te ignoró. Vi la sangre en tu bata. Y tengo el vídeo con hora y fecha». Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas no salieron de a poco. Me derrumbé. Era la primera vez en 2 años que alguien tenía pruebas reales, no palabras, no recuerdos borrosos, sino evidencia. Llamé al 911 esa noche, añadió. Tengo el número del reporte también. Hice lo que pude, mija. No podía quedarme sin hacer nada. Me senté en el suelo de la cocina, llorando sin contención. Noah dejó de golpear sus cucharas y vino hacia mí, tocando mi cara con su manita, sin entender pero queriendo consolar. Doña Mireia siguió hablando con esa serenidad que solo tienen las mujeres que saben reconocer el dolor ajeno. Todo lo que él dijo no coincide con lo que está en este vídeo. Y si su nueva prometida anda preguntando, más vale que sepa la verdad. Mis manos temblaban cuando agradecí entre sollozos. Esa misma semana, Clare, la hermana de Mauricio, me pidió vernos. Nos reunimos en un café discreto en la colonia Lafayette. Apenas se sentó. Habló sin rodeos, yo sabía que si querías a ese bebé. Su voz quebrada contrastaba con su compostura perfecta. Me contó que me había visto emocionarme con las fotos del ultrasonido de Paula, que yo preguntaba sobre nombres, sobre movimientos, sobre colores para la recámara del bebé. Jamás vi celos. Eso fue algo que él fabricó. Me quedé en silencio. No quería que ella cargara una culpa que no era suya. 2 días después. Recibí un mensaje inesperado: Paula, la cuñada embarazada.
Quisiera disculparme contigo. Yo vi explosiones de ira de Mauricio, pero nunca dije nada. Tenía miedo. Y entonces lo supe, la grieta ya estaba abierta. Las personas que antes habían guardado silencio comenzaban a hablar. Las verdades oficiales que Mauricio había repetido durante años empezaban a resquebrajarse. Los murmullos en nuestro antiguo círculo social, ese mundo que alguna vez me rechazó, crecían como incendios en pasto seco, ¿no que ella estaba loca? Oye. Dicen que hay un vídeo, parece que Mauricio no contó todo, la máscara perfecta que él había construido empezaba a caerse. Y el hombre que juraba controlar cada historia. Cada opinión, cada versión, estaba por enfrentarse a algo que nunca supo manejar, la verdad. Transición, Mauricio comienza a caer en una espiral autodestructiva que nadie puede detener. La caída de Mauricio no empezó con un grito ni con un golpe. Empezó con el sonido metálico de un coche impactando contra un poste en López Mateos, a las 3 de la mañana. Esa madrugada. Mientras yo dormía con Noah sobre mi pecho, Mauricio era arrestado por DUI, esposado en plena avenida, con su camisa manchada de alcohol y arrogancia. Pasó meses detenido en un centro de reinserción porque su familia ya no tenía el dinero, ni el prestigio, para sacarlo de inmediato. Pero incluso desde ahí, desde el fondo de su propio desastre, siguió manipulando. Su prometida, Amanda, me escribió semanas después. Primero un mensaje tenue, formal, casi temeroso. ¿Podríamos hablar? Necesito entender algunas cosas sobre Mauricio. No quería involucrarme, pero también sabía que esa mujer estaba caminando directo al mismo abismo del que yo había escapado. Acepté hablar con ella en un café tranquilo de Providencia. Amanda llegó con los ojos hinchados y un sobre lleno de documentos. Lo primero que me dijo fue: él dice que todo es tu culpa. Que arruinaste su vida. Que lo provocaste hasta destruirlo. No sentí rabia. Sentí un cansancio antiguo. Saqué mi carpeta médica. Los reportes de la doctora Karina Beltrán. Las fechas exactas. El desprendimiento de placenta. El ingreso al Hospital San Javier. La cirugía. Luego. El certificado de nacimiento de Noah. Amanda revisó cada hoja con la precisión de quien revisa un rompecabezas que nunca encajó del todo. Cuando llegó al certificado de nacimiento, levantó la vista sorprendida. Esto significa que él no puede ser el padre. Ni aunque lo intentara forzarlo con cálculos alternos. Asentí. Mauricio lo sabe. Hace mucho. Amanda tragó saliva, intentando procesar todo. Fue entonces cuando sacó su celular. Hay algo más. Y necesito que confirmes si esto es real. Me mostró una carpeta de mensajes archivados. Mensajes que él me había enviado la noche en que perdí a Emma. Yo los reconocí sin necesidad de leerlos. Frases hirientes, acusaciones, insultos. Te lo buscaste. A ver si así aprendes. Siempre fuiste un estorbo. Amanda los leyó uno por uno, y pude ver cómo su rostro se quebraba. No puedo creer que él te escribiera esto mientras tú estabas sangrando. No respondí. No hacía falta. Un mes después llegó el día de su boda. Amanda había decidido casarse igual, aunque yo no entendí por qué hasta que la vi parada frente al altar, con la mirada fija en él. Temblando con el ramo entre las manos. Yo no estaba invitada. Nadie en su sano juicio me habría invitado. Pero supe exactamente lo que ocurrió porque varios invitados, incluyendo Clare, me lo contaron con más detalle del que pedí. El salón estaba adornado con flores blancas. Luces cálidas y un estruendo silencioso de expectativa. Mauricio, recién salido de detención, fingía una compostura que no tenía. Hortensia estaba rígida, con la boca apretada como si temiera que cualquier movimiento la traicionara. Llegó el momento de los votos. Amanda respiró profundo, abrió su celular, y el infierno empezó. Antes de prometer nada, dijo con voz firme: quiero leer algo que él escribió. No hoy. No ayer. La noche en que su esposa estaba perdiendo un bebé. Un murmullo helado recorrió el salón. Amanda leyó en voz alta los mensajes uno a uno. Cada insulto.
Cada acusación. Cada palabra que Mauricio me lanzó mientras yo sangraba en el suelo del departamento. El silencio se volvió insoportable. Un silencio que cortaba la piel. Mauricio intentó alcanzarla. Amanda, no es lo que piensas, cállate, gritó ella. Luego dejó el teléfono sobre el atril como quien deja pruebas en un juicio. Se quitó el anillo. Lo colocó frente a todos. No me caso con un hombre que maltrata, abandona y miente. Mucho menos con uno que intenta hacerme cómplice. Y se fue caminando por el pasillo central con la cabeza en alto sin mirar atrás. Los invitados se levantaron. Algunos salieron. Otros grabaron. Otros simplemente huyeron, incapaces de soportar la vergüenza ajena. La boda quedó destruida. Y Mauricio expuesto frente a todo Guadalajara. Hortensia bajó la mirada y no volvió a levantarla. Transición, y así, mientras ellos lidiaban con las ruinas de su propio teatro, yo regresé a mi vida tranquila. A mi hijo y a un amor que sí sabía cuidar. La noche en que mi vida cambió para siempre no tuvo fuegos artificiales ni discursos grandiosos. Ocurrió en silencio. En mi casa de Coyoacán, mientras Noah dormía profundamente después de un día entero persiguiendo burbujas en el jardín. Iván estaba conmigo en la sala, afinando una silla antigua que estaba restaurando. El olor a madera y barniz suave llenaba la casa. Yo doblaba la ropa pequeña de Noah cuando, de pronto, Iván dejó las herramientas sobre la mesa, respiró hondo y se acercó con una expresión que reconocí de inmediato, la mezcla perfecta de nervios y certeza. Regina, dijo, con esa voz cálida que siempre me aterriza. Levanté la vista. Y ahí, sin rodeos, se arrodilló. No hubo caja de terciopelo ni música de fondo. Solo él. Su mirada sincera. Y un anillo sencillo, de plata, hecho a mano por un artesano de Tlaquepaque. Quiero construir una vida contigo. Con Noah. Sin miedo. Sin sombras. ¿Quieres casarte conmigo? No tuve que pensarlo. Sí, susurré mientras lo abrazaba, sintiendo que por fin el mundo dejaba de estar ladeado. La boda fue íntima. En el jardín de mis padres, bajo las luces cálidas que mi papá colgó entre los árboles. La mesa del pastel olía a vainilla y limón. Todo era tan pequeño. Tan auténtico, tan nuestro que me dieron ganas de llorar incluso antes de comenzar. Y el momento más tierno y divertido fue ver a Noah como paje. Se suponía que debía caminar derecho hacia nosotros, llevando un cojín diminuto con los anillos. Pero una mariposa pasó volando y él salió detrás de ella como si fuera una misión diplomática. Los invitados rieron suavemente y yo también. Después de todo lo que vivimos, ver a mi hijo correr feliz era el mayor regalo. Doña Mireia estaba sentada en primera fila, con su cabello recogido y una sonrisa orgullosa. Su presencia era un recordatorio de que algunas personas llegan a tu vida para abrir ventanas cuando todas las puertas parecen cerradas. A un lado, Clare y Paula observaban con ojos brillantes. Ellas dos también habían escapado de la cárcel emocional de su familia, y ese día lo celebrábamos juntas en silencio. Con complicidad. Cuando Iván y yo dijimos sí, acepto, entendí que el amor no tiene que doler para sentirse grande. No tiene que amenazar, controlar ni pedir sacrificios imposibles. El amor sano acompaña. Sostiene. Da espacio. Años después, en un supermercado de la Condesa, reconocí una voz familiar detrás de mí. Regina, ¿eres tú? Era Amanda. Más serena, más plena, con un pequeño niño agarrado de su pantalón. Sonreímos. Hablamos unos minutos. No mencionamos a Mauricio, ya no era necesario. Cada una había rehecho su vida, y eso era suficiente. Hoy sé algo que antes me negaba a aceptar: Mauricio se destruyó a sí mismo. No necesitó de enemigos. Solo necesitó de su propia violencia. También sé que la verdad siempre encuentra salida, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca enterrada bajo años de miedo. Sé que el amor sano no se grita, no castiga. No exige miedo. El amor sano acompaña el crecimiento. No lo aplasta. Y sobre todo,
Aprendí algo que me hubiera gustado saber muchos años antes: a veces la justicia no llega como venganza, sino como paz. Como la tranquilidad de saber que ya no vives dentro del incendio de alguien más. Como la certeza de que tu historia continúa, limpia, firme, luminosa. Y esa, al fin, es la vida que elegí. Y la vida que merezco.